Hola a todas las que están por ahí. Déjenme saber si están viendo el video. Esto de la tecnología a veces me falla. Pero si por ahí están viendo, si me confirman y veamos si se conectan algunas, por favor. Déjenme saber si ahí me están viendo, por favor, para poder comenzar. Parece que sí, ¿verdad? Quisiera más porque sé que llevamos pasadas. Sí, ya veo por ahí que algunas están viendo. Disculpen. A veces la tecnología, una no se me da y otra falla muy frecuentemente, ¿verdad? Entonces, a veces estoy en apuros. Saludos a todas las que están conectándose. Y voy a empezar presentándome, ¿les parece? Y bueno, poquito a poquito les voy a contar lo que Dios ha hecho en mi vida, por su gracia solamente. Y bueno, si tienen ahí un comentario, alguna pregunta, yo creo que las vamos a dejar para más al ratito. Pero quiero agradecer a la página Un Plan Divino por la invitación. Estoy muy contenta del que me hayan invitado. Siempre para mí es una gran bendición y creo que la primera que siempre es bendecida es la persona que expone la palabra de Dios, y cuando se nos permite compartir nuestro testimonio de las cosas que ha hecho Dios en nuestra vida. No por lo que nosotros seamos, no porque somos algo especial, realmente es porque Dios, ¿verdad?, es quien por su pura gracia y misericordia hace cada cosa en nuestras vidas, y Él es el que merece toda la honra y la gloria. Entonces, pues gracias a la página de Un Plan Divino, gracias a la hermana Lorenita de Ricardés por su invitación y a todo el equipo que participa en la página, tanto en edición como administración. Muchas gracias. Dios les bendiga y Dios les siga usando para ser de mucha bendición a otras. Y saludos desde acá, desde el otro lado del mundo, acá en el continente de Asia. Mi nombre es Erika García. Mi esposo es Francisco García, y junto con mis 3 pequeños, el mayor tiene 11 años, se llama Eliezer, Sabdiel tiene 9 y el pequeñito tiene 6 años. 3 varones, así es que todo el tiempo, todo el día, hay mucha pila aquí en casa, mucha energía. Y pues nosotros estamos como sus embajadores y representantes acá en Medio Oriente. A veces me preguntan, ¿por qué no dice exactamente el país? Bueno, hay ciertas razones y una de ellas es por seguridad. No lo hacemos públicamente, pero la mayoría sabe dónde estamos, ¿no? Exactamente, y tampoco lo podemos esconder, pero sí tratamos de ser prudentes y precavidos para cuando nosotros hablemos algo de nuestro ministerio, ¿verdad? Y de lo que Dios está haciendo acá, pues no entorpecer la obra y seguir adelante. Es por eso que a veces no menciono, o muchas de las veces no menciono en redes sociales o en internet exactamente, pero ustedes saben, yo creo que sí. Y bueno, hermanas, pues voy a comenzar platicando un poquito de mi testimonio, de cómo yo fui salva, pero siempre me gusta remontarme un poquito más atrás. Gracias a Dios, mi familia, estoy hablando de mis papás, mi hermano y yo, somos la 4ª generación de cristianos. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Y confiando, mis hijos han hecho su profesión de fe, serían la 5ª generación de cristianos. Y todo comenzó precisamente por un misionero que estuvo trabajando en la Sierra de Hidalgo, en México,
Y él empezó a trabajar con estos pueblos, con estas comunidades, en el tiempo en donde el evangelio era muy duro de aceptar. La gente era muy renuente a dejar sus creencias, su religión. Este misionero se llamaba Ricardo García. Él realmente trabajó mucho por el cristianismo. Estuvo casi 13 años viajando por pueblos en toda la sierra, repartiendo Biblias, Nuevos Testamentos, hablando de la palabra de Dios. Se dice que estableció aproximadamente 60 iglesias, hermanas, en 13 años. Realmente era un hombre que su fe estaba puesta en Dios y cómo Dios transformó su vida, porque su testimonio habla de que anteriormente era un hombre borracho, un hombre que golpeaba a su esposa, un hombre entregado a vicios, con muchos temores, pero hasta que encontró a Cristo, su cambio fue radical y Dios lo usó grandemente. Incluso hay un libro escrito que lo escribió un tío abuelo, Valente Hernández, escribió este libro acerca de su vida y se hizo también una película que está en YouTube, se llama Mirad cuán amor, y habla de este testimonio. Y mi bisabuelito fue salvo y desafortunadamente, precisamente por esos corazones duros que habían todavía en ese tiempo tan marcado, ¿verdad? Lamentablemente falleció a causa del evangelio, fue asesinado. Igualmente mi bisabuelito, me cuentan mi abuelita cómo pasó todo esto y wow, me quedo sorprendida, ¿no? Cómo en aquel entonces cristianos daban su vida por el evangelio, literalmente daban su vida. Y yo agradezco mucho a Dios por eso, porque ese misionero fue la semilla en el cual floreció y ahora mucha de mi familia es salva, si no es que sí, casi toda. Entonces mis bisabuelitos pues crearon a los tíos abuelos, ¿verdad? A mis abuelitos y mis abuelitos a mi mamá. Mi mamá conoció a mi papá no era cristiano, pero precisamente mi papá se fijó en mi mamá porque él veía algo diferente. Y mi papá, ¿verdad?, se interesó tanto en ella que él decidió ir a la iglesia. Entonces, ahí en la iglesia conoció a Cristo como su Salvador y pues después de un tiempo se casaron, me tuvieron a mí, yo soy la primogénita. Y estando ahí, yo soy de Tamaulipas, si por ahí alguien es de Tamaulipas, saludos. Soy de Tamaulipas, nací en Tampico. Pero mis abuelitos y toda mi familia están en Altamira, Tamaulipas. Entonces ahí yo estuve pues de bebé hasta los 2 años estuvimos ahí. Mis papás siempre buscando a Dios y yendo a la iglesia, pero desafortunadamente mi papá tuvo un accidente. Él se dedicaba a la compra y venta de ganado y el camión en el que él tenía pues su negocio se volteó, fue pérdida total, quedó en quiebra. Eso nos hizo movernos a la ciudad de Salamanca, Guanajuato, y ahí estuve pues aproximadamente por unos 3 años, 4 años. En ese tiempo nació mi hermano. Solo tengo un hermano, tengo otro, pero está en el cielo. Mi segundo hermano, pues ahí, ¿verdad? Estuvimos en Salamanca por un tiempo. Mi mamá siempre estaba muy preocupada por encontrar una iglesia donde nos reuniéramos, donde nos congregáramos y que creciéramos en los caminos de Dios. Mi mamá en ese entonces, ella no sabía mucho de doctrina ni nada y a veces íbamos a parar pensando que eran iglesias, ¿verdad?
de sana doctrina y llegamos a parar a una que otra pentecostal y así, ¿no? Pero gracias a Dios, él nunca nos dejó y pudimos encontrar una iglesia. No duramos mucho tiempo cuando otra vez por motivos de trabajo nos fuimos a la ciudad de San Luis Potosí. Así es que aunque nací en Tampico y con mucho orgullo lo digo, soy tamaulipeca de nacimiento, realmente me crié en la ciudad de San Luis Potosí, en México. Igualmente ahí en nosotros pues estábamos en unas iglesias de sana doctrina, buenas, y a la edad más o menos como de 9 años fue que se me presentó, tal vez 8, se me presentó el plan de salvación y recuerdo mucho a ese pastor que llegó con un libro así muy grande, de colores, muy bonito, donde paso a paso explicaba el plan de salvación. Yo lo entendí muy bien, yo lo entendí perfecto y con los dibujos y recuerdo haber hecho una oración para pedirle a Dios que me salvara. Pero ¿sabes qué, hermana? Creo que lo entendí aquí, en mi mente, pero no lo entendí acá, en mi corazón. Entonces, cuando yo tenía 12 años, antes de esto hubo otra cosa que marcó mucho la vida de nosotros como familia. Les comentaba que tuve un hermanito que ahora está en el cielo. Este hermanito no estaba enfermo, no padecía nada, pero un día Dios se lo llevó. Fue una muerte de cuna y realmente cuando lo platico, pues se me quiebra la voz porque realmente, hermanas, los que han pasado por pérdidas entienden esto, ¿verdad? Aunque haya pasado el tiempo, pero sí, aún continúa ahí el recuerdo y cuando uno lo recuerda, pues duele. Era yo como su segunda mamá, ya estaba grande, entonces mi mamá muchas veces me lo encargaba. Entonces mi mamá pues pasó un tiempo muy difícil, ¿verdad? Superando el duelo de mi hermano, de mi hermanito, Cristian, así se llamaba, y mi papá también. Era muy difícil para la familia. Pero esto Dios lo usó para que fuera como un parteaguas, como una llamada de atención de alguna forma de Dios hacia nosotros para saber que no estábamos consagrados a Él. Éramos cristianos, sí, íbamos a la iglesia, sí, pero Él no tenía realmente la prioridad de nuestras vidas. Fue entonces que yo empecé a ver cambios, aún de chica, yo empezaba a ver cambios en mi mamá, en mi papá. Mi papá, por ejemplo, empezó a buscar la forma de no faltar a la iglesia, de involucrarse en la iglesia como mujer, en lo que le pusieran a hacer. En ese tiempo estábamos en una iglesia con el pastor Constantino Vicente y la hermana Elvia, hermanos que nos ayudaron muchísimo y hasta la fecha lo recuerdo. Y hace unos años pudimos ir a visitarlos, están en Estados Unidos y realmente ellos fueron con los que empezamos a crecer y donde empezamos a ver muchas diferencias en nuestra familia. Dios guió al pastor Constantino a moverse a otro lugar, entonces toda la congregación, así completita, se pasó a la iglesia del pastor Luis Ramos. Y ahí nosotros empezamos a asistir y a involucrarnos igualmente. El pastor Ramos tenía poco, tenía tal vez, precisamente cumplía 1 año la iglesia cuando nosotros llegamos. Así es que ellos tienen 30 años como iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí tiene 30 años, mi familia tenemos 29 años de haber llegado ahí. Gracias a Dios por la vida de mi pastor Luis Ramos y su esposa hermana Karen, que siempre han sido de gran bendición para mí, para mi vida. Y cómo le agradezco a Dios el habernos puesto a nuestro pastor. Cuando yo tenía 12 años, fui a un campamento. ¿Sabes qué, hermana? Que
te decía, yo tenía el conocimiento de Dios en mi mente y yo vivía como una cristiana. Incluso ya en ese tiempo yo salía a ganar almas. Yo ayudaba en la escuela dominical. Hacía muchas cosas, cantaba en el coro y si tú me vieras pensarías, pues ella es cristiana. Pero realmente Dios me confrontaba. Al final de cada predicación el pastor preguntaba, ¿tú eres salva? ¿Tú estás seguro de que vas a ir el día de hoy si tú murieras al cielo? Y es cuando a mí me entraba como pues un temor muy grande, porque yo decía, no sé, Señor, yo pienso que soy salva, pero ¿por qué estas dudas? ¿Por qué viene este temor cuando me preguntan? Cuando yo fui a ese campamento entendí que realmente no había tenido un encuentro con Dios, un encuentro personal con mi Señor Jesús. Y yo dije, yo ya no quiero tener estas dudas, yo ya no quiero seguir diciendo que soy cristiana cuando sé y tengo estos temores y no lo soy. Y Señor, te entrego mi vida, por favor. No tuve que pedirle a nadie que me explicara nada. Yo sabía el plan de salvación, entonces yo misma pasé al altar, yo acepté a Cristo y recuerdo llorando, no podía ni siquiera ver de las lágrimas que yo tenía en mis ojos, y varios jóvenes y señoritas que estaban por ahí me vieron y me dijeron, ¿te podemos ayudar? Estaban espantados. Y yo, no, déjenme, estoy bien. Yo sabía lo que pasaba entre el Señor, ¿verdad? Y entre mí, y acepté a Cristo. Y luego me vinieron temores de ahora pues ya soy salva, me tengo que bautizar. Ya me había bautizado anteriormente, pero dije, este es el día de mi salvación, yo tengo que bautizarme, ¿verdad? Pero era algo como penoso, vergonzoso, porque todo el mundo sabía que pues era cristiana y volverme a bautizar. Entonces me bauticé. Y era más mi temor que otra cosa. Nadie me dijo nada, ni ningún comentario, solo que a veces nos llenamos de pensamientos la cabeza, ¿verdad? Y es que nos frena para hacer la voluntad de Dios. Después, en un campamento, 2 años después, predicaron de dar tu vida a Dios, de que tú entregaras tu vida a Dios para lo que Él te quisiera usar. Yo tomé la decisión de dar mi vida a Dios ese día. Yo no sabía, yo le dije, mire, Dios, yo no sé si me quieres como esposa de pastor, como esposa de misionero, como misionera soltera, como alguien en algún ministerio. Yo no sé, Señor, no sé. Lo que sí sé es que yo quiero entregarte mi vida y que tú la uses como a ti como te complaza, ¿verdad? Si te complace que yo sea una sierva tuya, toma mi vida. Entonces fue que yo empecé a buscar pues un colegio a donde yo poder ir, porque te comentaba, yo no estaba segura de exactamente que Dios quería, como otras hermanas que dicen en una predicación, Dios me dijo que fuera misionera, ¿verdad? No, para mí todavía era confuso qué exactamente Dios quería para mí. Lo que sí es que aconsejada por mis papás, me decían, bueno, mira, si no estás todavía segura, pues estudia una carrera y hay que mezclarlo con materias de un colegio bíblico y que puedas llevar a la par. Entonces, por eso es que empecé a buscar oportunidades en Estados Unidos para irme a estudiar y poder complementar ambas cosas, pero toqué puertas porque pues para mí era imposible pagar un colegio aún trabajando, pero no se dio, hermanas. Yo toqué no una sola vez la puerta, varias veces, Dios la cerró. Y mis papás dijeron, junto con mi pastor, Erika, pues sigue sirviendo a Dios en la iglesia, no te quedes cruzada de brazos, sigue sirviendo a Dios en la iglesia, sigue viendo qué carrera puedes estudiar y pues Dios te va guiando a donde Él quiere que tú vayas, lo que quieres que tú hagas. Para mí sonaba muy bien, pero te soy sincera, internamente era como que, Señor, no me quisiste, pues realmente a lo mejor no soy capaz, ni estoy preparada para poder servirte o para
a ser una misionera o una esposa de pastor, tal vez mis cualidades no llenan tu perfil. Eso es lo que uno a veces piensa en la carne, ¿no? Pero después Dios me dio paz y me dijo, vas por buen camino. Y yo sometiéndome a mis autoridades, pues bueno, estudié una carrera, la carrera de administración, y estudiando la carrera conocí a mi esposo. Mi esposo en ese tiempo él estudiaba arquitectura y él iba a otra iglesia. Entonces, pues nos conocimos, empezamos a tratarnos, a tener un noviazgo y nos casamos. Y todo parecía que se iba a dirigir en ese camino, ¿verdad? En nuestras carreras, en nuestras profesiones. Y cuando yo trabajaba, se dio la oportunidad de estudiar una maestría apoyada por mi trabajo. Y entonces mi esposo dijo, mira, tú te vas a dedicar a la escuela, trabajas pues toda la semana, dice, yo voy a tener tiempo libre y se me está ocurriendo que voy a entrar al colegio bíblico y simplemente porque quiero aprender de la palabra de Dios, de la doctrina, quiero saber más. Yo dije, pues perfecto, porque así tú te ocupas, yo me ocupo y todos felices. Entonces mi esposo empezó a estudiar el colegio bíblico, pues como oyente, no tenía un interés específico en ese momento. Él simplemente era oyente y Dios empezó a tocar su corazón y usó a varios hermanos para decirle, oye, creo que fue el pastor Rocha, sí, que le dijo, ¿por qué no estudias por créditos? Y mi esposo dijo, pues es que nada más vengo a escuchar y a aprender, no hay algo en lo que yo esté como perfilándome. Y dijo el pastor Rocha, no, pero no pierdes nada con que empieces a llevar créditos. Y entonces mi esposo dijo, pues sí, tal vez. Y fue ahí que poco a poco Dios fue tocando su corazón para que le sirviera de tiempo completo. Cuando llegó a casa y él me dijo, Erika, Dios está llamándome, realmente me alegré mucho, pero al mismo tiempo me llené como de dudas y temores y de confusiones, porque dije, Señor, creo que tienes muy buen sentido del humor conmigo, me volviste a cambiar la jugada. Hace años que yo te había entregado mi vida para que tú la usaras y yo quise pues estudiar en un colegio bíblico y no pude. Y ahora cuando estamos ya casados, tenemos planes, gracias a Dios nos estaba yendo muy bien, y luego pensábamos tener bebés y ustedes saben todos los planes que a lo mejor un matrimonio joven puede tener en un principio, y viendo que Dios estaba llamándole, me confundía. Y yo le dije a mi esposo, mira, amor, si Dios te está llamando, ¿quién soy yo para oponerme? Al contrario, Dios compró nuestras vidas, somos salvos por su gracia. Si Él quiere eso para nosotros, yo te sigo a donde tenga que seguirte. No va a ser fácil, yo sé que es complicado porque hay muchas decisiones que tomar, muchos cambios que hacer, pero vamos a ver que Dios nos tiene preparado. Y entre que corría el tiempo, mi esposo me dijo en un principio, ¿sabes qué? Mira, tal vez yo pienso que con mi carrera y con el colegio bíblico podríamos hacer un tipo de, como ser evangelista e ir y empezar a abrir iglesias, a plantar iglesias, y yo les ayudo con la construcción de la iglesia y yo puedo poner de mis recursos. Mi esposo empezó a hacer un plan súper bonito y sonaba muy bien y se veía que iba a ser de mucha bendición, pero eran los planes de él, de nosotros, ¿verdad? De que empezábamos a soñar y a decir, pero Dios no nos quería usar de esa forma.
Dios tenía preparado algo más, algo diferente. Pasó el tiempo y a mi esposo le encargaron una misión en un municipio de San Luis Potosí, en Mezquitic. Ahí yo ya tenía a mi primer hijo. Cuando yo tuve a mi primer hijo, siempre en mi mente y mi corazón, siempre yo pensé en que cuando yo tuviera a mi primer hijo, yo iba a dejar de trabajar de tiempo completo, porque yo estaba en la industria y era muy, muy desgastante y te dedicabas a eso, estar trabajando solamente. Y siempre mi esposo y yo pensábamos, no queremos que mis hijos sean criados por los abuelos, no queremos meterlos a guarderías, no queremos, ya habíamos hecho una decisión, que yo como su mamá, yo iba a cuidar a mis hijos, ¿verdad? Y nosotros íbamos a criarlos. Entonces yo siempre, pensando en eso, se dio la oportunidad, fue en la recesión del 2008, cuando muchas empresas cerraron, muchas empresas quebraron, y fue cuando yo decidí, dije, Dios está poniendo todo esto, y yo renuncié a mi empresa, y entonces me dediqué al hogar. Cuando yo renuncié a mi trabajo, en ese entonces a mi esposo le iba bien económicamente en su trabajo, en su profesión. Pero, oh sorpresa, Dios empezó a probarnos. Dios empezó a ponernos a prueba, a vivir por fe. Nosotros siempre habíamos hecho planes, habíamos viajado, habíamos de alguna forma puesto nuestras esperanzas en lo que nosotros hacíamos, en nuestros trabajos, en nuestras profesiones, y se nos hacía imposible el que llegáramos al punto de no tener que comer o de no tener dinero para comprar pañales al bebé o la leche o comida. Eso estaba lejano en nuestra mente porque desafortunadamente creíamos que éramos autosuficientes en el aspecto económico, ¿verdad? Para nosotros, pues con nuestros trabajos salir adelante. Pero las cosas empezaron a cambiar muchísimo. Y si puedo a lo mejor describir cuál etapa de nuestras vidas como familia fue la más difícil, fue esa. No fueron 2 años, 3 años, fueron como 4 años, hermanas, donde era muy difícil económicamente hablando, pero también tuvimos muchas pruebas como familia, muchas pruebas. Uno era eso, que teníamos que depender de Dios y decir, Dios, hoy no tenemos comida, por favor, ayúdanos. Dios nunca nos dejó. Eso sí te lo puedo asegurar. Dios nunca nos dejó sin comida, Dios nunca nos dejó sin las cosas que necesitábamos, como pañales o leche o lo que fuera. Dios siempre fue fiel. Pero se nos vinieron otras situaciones como enfermedades. Hubo una vez que nos enfermamos de herpes, mi esposo, mi hijo y yo, y era algo dolorosísimo y algo muy fuerte que pasamos. Otra cosa fue cuando andaba muy fuerte la violencia en México, entonces un día mi esposo, al ir con uno de sus clientes, hubo un asalto a mano armada, aproximadamente como 20 personas, mi esposo estaba ahí con el dueño y a punta de pistola los pusieron en el piso y se llevaron, el jefe tenía un lote de coches, se llevaron camionetas, carros, y mi esposo ahí en el suelo, lo golpearon pensando que era uno de los, pues de ahí, ¿verdad? De la oficina de los dueños. Y mi esposo dijo, yo creí que yo ahí ya me moría. Decía, yo ya nada más oraba y decía, Señor, cuida a mi esposa, a mi hijo. Cosas muy, que dice uno, wow. Uno no se lo explica. Otra ocasión quisieron intentar incendiar nuestra casa.
¿Y quién fue? Nunca supimos. ¿Por qué fue? Tampoco supimos, pero alguien aventó un petardo en nuestra casa y yo estaba embarazada de mi segundo hijo. Y cuando yo me levanté y vi aquel fuego arriba del capacete de nuestro coche, yo dije, ya nos incendiamos, ¿verdad? Mi esposo salió y como pudo apagó el fuego. Yo creo que fue Dios que me levantó porque fue a medianoche y pues ya saben, las embarazadas a cada rato va uno al baño y yo me levanté al baño y fue cuando lo vi. Y no fue casualidad, fue que Dios me despertó para yo poder verlo, ¿no? Y así te puedo contar mil cosas, hermanas, pero si tú me preguntas, ¿fue el tiempo más difícil? Sí, pero fue el tiempo también más dulce, donde Dios trabajó en nuestras vidas, nos hizo entender que nosotros no somos nada, nosotros no somos autosuficientes y si queremos servirle, tenemos que vivir por fe y confiar en Dios, que Él nos va a sostener en cualquier situación. Comentaba, mi esposo estaba como pastor en un municipio de San Luis Potosí. Ahí trabajamos, ahí seguimos, y pensamos que ahí era donde nosotros nos íbamos a quedar. Y yo decía, pues qué bien, aquí vamos a estar, y la iglesia está la iglesia de San Luis Potosí está a 20 minutos, la casa está cerca, todo muy cómodo lo veíamos, pero no era el propósito final de Dios. Aprendimos mucho en el ministerio y fue de mucha bendición, pero todavía Dios quería mostrarnos algo más. En una conferencia de misiones, la hermana Amelia, tal vez algunas la conocen, ella era la líder del grupo donde yo estaba, me dijo, Erika, piensa en algún país que podamos representar, porque cada año cambiábamos. Y dije, sí, está bien, hermano. Fui y lo platiqué con mi esposo y le dije, amor, fíjate que no estamos seguros de qué país podemos representar en esta ocasión. Y mi esposo dijo, ¿por qué no representan este país en Medio Oriente? Resulta que su bisabuelita es de aquí y él siempre ha tenido como muchas intrigas o muchas preguntas porque nunca conoció a su bisabuelita. Oyó hablar mucho de ella y de que ella era de este lugar, pero él quería como que saciar su curiosidad y entonces dijo, vamos a empezar a investigar, y él me ayudó a investigar toda la información y todo lo que era la moneda, lenguaje, cultura, y ahí fue donde Dios le empezó a tocar para venir acá. Habló con el pastor le dijo, vamos a orar, hijo, porque una carga es diferente a un llamado. Una carga todos debemos de tenerlo por todo el mundo perdido, pero un llamado es diferente, un llamado es específico, es individual y Dios te lo va a ir mostrando. Tú ora, vamos a orar y Dios te va a dirigir. Cuando mi esposo me dijo a dónde Dios le estaba llamando, otra vez, Señor, les digo, tiene sentido del humor conmigo Dios, ¿verdad? Y no fue una vez, sino muchas veces que pues me cambiaba la jugada y poniendo a prueba mi fe, ¿no? Porque casi siempre cuando hablan de Medio Oriente uno se preocupa por todo lo que escucha en las noticias, por todas esas ideas que uno se hace por opiniones de otras personas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a orar, vamos a ver qué Dios quiere. Sí. Yo le dije a mi esposo, mira, si es ahí donde Él nos quiere, asegúrate que ese es el lugar donde Dios nos quiere, porque ahí vamos a estar bien. Pero yo solamente te pido eso, que te asegures que esa es la voluntad de Dios. El pastor dijo, no pasó mucho tiempo, pasó tal vez 1 año, 2 años, cuando el pastor le dice a mi esposo, hijo, hay un viaje que tengo para Medio Oriente, empieza a orar y a prepararte porque tal vez vamos para allá este próximo año, 2015, y vamos a ir a conocer. Entonces, pues bueno, nos fuimos muy contentos, ya teníamos 2 hijos,
los tuvimos que dejar, bueno, con mis papás. Solamente fue una semana y media que estuvimos por acá y conocimos la cultura, conocimos cómo era la gente nos abrió sus puertas, son muy hospedadores, es gente que es muy amigable, que para ellos es muy importante el apego a la familia. Había muchas cosas que era parecida a nuestra cultura, pero otras cosas también muy diferentes, como el idioma es el árabe, un idioma muy difícil de aprender. Nosotros tenemos 2 años ya estudiándolo y aún no lo dominamos, estamos todavía batallando bastante, y más con lo de la pandemia, donde pues tuvimos que suspender por algún tiempo y por otras problemáticas que ha habido en el país, pero de verdad es un idioma muy complicado, muy complicado. Se dice que los expertos dicen que puede ser que es el segundo idioma más difícil de aprender después del mandarín, después del chino. Otros dicen que está dentro de los 3 primeros. La verdad es que no sé, hermanas, pero lo que sí sé es que es muy complicado y no ha sido nada fácil. Y siempre que nos preguntan peticiones de oraciones, siempre digo, por favor, que Dios nos ayude con el idioma árabe. Y cuando vinimos y nos empezamos a dar cuenta cómo era todo aquí, empezamos a ver el otro lado de la moneda, donde realmente hay muchas cosas muy bonitas, muy positivas. El país es hermoso. Sí, hay sus contrastes, pero de verdad es un país hermoso, lleno de historia, lleno de cultura. Es mencionado mucho en la Biblia y bueno, de verdad. Pero cuando el pastor me dijo, Erika, ¿tú qué piensas? Estábamos en un desayuno, recuerdo, me dijo, ¿qué piensas del llamado que tiene tu esposo, que tiene Paco para este lugar? Yo le dije, mire, pastor, yo no sé qué realmente es lo que Dios quiere. Es más, todavía sigo teniendo dudas y temores, pero lo que sí quiero es que no quiero ser como Jonás, que me trague un pez por ser desobediente a su llamado. Y verdad, figuradamente, porque muchas cosas Dios puede usar para que tú le obedezcas. Dije, yo no quiero ser ese Jonás. Y a veces algunas hermanas me dicen, ay, hermana Erika, tú qué valiente que te fuiste para allá. Y créeme, hermana, si tú me conocieras, no soy valiente. No tengo esa fortaleza como tal. Siempre tengo temores a los cambios bruscos en mi vida, cambios muy grandes. Pero sí, lo que sí estoy segura es que quiero ser obediente. Eso sí, quiero ser obediente. Mi Señor, ¿verdad? Y hermanas, así empezó todo. Y nosotros empezamos a hacer viaje de diputación y en el 2018 llegamos mi esposo y yo a este país sin mis hijos. Esa fue otra prueba grande para nosotros, porque el gobierno emitió una ley que todo aquel que quisiera una visa religiosa tenía que entrar solamente el varón. Pero Dios hizo el milagro que me autorizaran también a mí la visa para poder entrar. Y pues fue algo difícil porque, a ver, Señor, tú no quieres una familia dividida, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Si tú nos quieres como familia, pues ¿por qué no pudimos obtener el permiso toda la familia? Pero Dios, otra vez usando a nuestro pastor, dijo, hijos, yo creo que tienen que dar este paso de fe. Dios quiere mostrarles algo, Dios quiere que confíen en Él y vuelvan a poner su fe y su confianza en Él. Dios les va a ir mostrando. Si Él no los quiere en ese lugar, es claro para nosotros, porque no se va a dar ningún permiso para sus hijos. Pero si Él los quiere en ese lugar, Él lo va a arreglar. ¿Cómo? No sé, pero lo va a arreglar. Y sí, nos vinimos confiados en eso, en las promesas de Dios, y mis hijos llegaron, fuimos por ellos a México, después de muchos intentos acá, pero a mí se me hicieron eternos 3 meses que estuve sin mis hijos y sin la certidumbre de saber cuándo los iba a volver a ver, porque esto se podía alargar por meses, hasta por 1 año, no sabíamos realmente.
pero Dios tuvo misericordia de nosotros y en 3 meses pudimos traerlos para acá con nosotros. Y aquí hemos estado sirviendo, hermanas. Estamos ahorita, les decía, aprendiendo el idioma árabe. Gracias a Dios, Dios no nos dejó mudos, porque aquí el segundo idioma es el inglés y el francés, y eso nos ha podido ayudar para comunicarnos con la gente. Pero estamos en una iglesia sirviendo, siendo entrenados para poder hacer la obra. Y estábamos haciendo visitas a un orfanato para estar ayudando con algunos niños dando clases. Empezamos a trabajar en unas áreas vulnerables en las orillas del país, donde está, pues, es una situación complicada con estas personas que no son nacionales, son extranjeros, pero están allí en estas áreas, y empezamos a trabajar con ellos. Gente que no conoce absolutamente nada de la Biblia. De hecho, para ellos la Biblia no es el libro por el cual se rigen en su religión. Entonces, Dios empezó a abrir puertas ahí, empezamos a trabajar y ver muchos resultados, pero bueno, el enemigo no estaba contento, y tuvimos que parar con una familia que estábamos ahí. Hubo cosas, pues, fuera de nuestras manos, sí, que no podíamos controlar, cosas muy, muy fuertes. Y bueno, después regresamos haciendo solamente visitas puntuales, y enseguida vino la pandemia, entonces ya no pudimos ir como nosotros queríamos. Dios está abriendo una puerta para empezar a trabajar con gente hispana aquí, porque hay mucho extranjero, hay de las Filipinas, de la India, de África, mucha gente que trabaja aquí. Entonces empezamos a ver que conocimos algunas familias de Venezuela principalmente, y de algunos otros países. Entonces, pues empezamos a ver que ahí hay una necesidad, mientras Dios nos prepara en el idioma árabe y en a seguir aprendiendo la cultura y seguir siendo entrenados, pues empezar a trabajar en eso, ¿no? A la par. Todo hasta aquí pues ha sido, vamos a decir, todo el primer año fue como que la luna de miel, estando aquí en este país. Todo muy bendecido, todo muy hermoso, pero hermanas, pues ustedes han visto las noticias como este país ha sido afectado. Apenas la semana pasada hubo una tragedia en este país donde mucha gente murió a causa de la explosión. Hubo muchas vidas perdidas, 3,000 personas heridas, gente que se quedó sin casa literalmente. Las casas están ahorita inhabitables, porque la mayoría de aquí no hay casas individuales, sino departamentos, edificios. Están inhabitables, siguen sacando escombros, siguen buscando gente desaparecida, sigue gente sufriendo por toda esta tragedia que fue terrible. Y ahora pues estamos orando que Dios use todo esto para nosotros poder llevar el Evangelio ahorita que hay gente más sensible a su palabra, y hemos estado yendo a ayudar a esta área en los últimos días, y eso realmente ha sido de gran bendición para nosotros. Sigan orando por nosotros, por favor. Realmente queremos que Dios nos ilumine para hacer su obra. Pido por los afectados, que ellos puedan cubrir sus necesidades de alimento, sustento, de casas, porque unos literalmente perdieron todo lo que tenían. Pero sobre todo, hermanas, que todo esto Dios lo use para que gente pueda ser salva. Tal vez ustedes en las noticias han visto no solo la explosión, sino lo que recientemente se ha visto en las noticias, ¿no? De todas estas protestas y todas estas cosas, que es como que un problema que ya se venía a venir desde hace muchos meses, incluso desde octubre.
Nosotros no estamos aislados desde la pandemia, que fue en marzo, sino desde octubre, que empezó todo este problema. El gobierno pidió parar escuelas, pidió que la gente estuviera en casa y ha sido un tiempo difícil. Y el panorama que se ve, que se viene, no es nada agradable. Pero estamos confiados en Dios y Dios sabe por qué está permitiendo todas estas cosas. No solo aquí, en todo el mundo, con esto de la pandemia y tantas cosas, pues realmente uno se queda pensando, ¿verdad? Señor, ¿qué propósito tienes? Y Dios viene pronto, hermanas, Dios viene pronto. Por eso es tiempo de trabajar, de orar, para que más gente venga a los pies de Cristo. Pues hasta aquí mi testimonio. Pensé, ¿verdad?, en que iba a ser más corto, pero me alargué un poquito. Espero que haya sido de bendición y de ánimo a su vida. Y siempre con el afán, hermanas, con el deseo de glorificar y honrar el nombre de Dios. Mira, nosotros no somos nada. Nosotros, dice la palabra de Dios que somos solo polvo, ¿no? Pero si algo puedo decir es que Dios siempre es fiel, Dios no paga mal, Dios te recompensa aquí en la tierra, pero sobre todo te recompensa eternamente. Si me preguntaras, Erika, ¿te gustaría volver a la vida no sé, de profesionista y de seguir? No cambiaría nada de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Él se ha mostrado de una forma tan especial que lo único que puedo tener hacia Dios es agradecimiento. Y agradecimiento por lo que ha hecho en mi familia, pero en el tomarnos a bien para ser sus siervos en esta parte del mundo, que si bien no es fácil y siempre nos hemos declarado incapaces en servirle, Dios capacita y Dios da la gracia para que tú puedas sostenerte de Él y seguir adelante. Entonces, hermana, donde quiera que Dios te haya puesto, Dios tiene un plan especial para ti y trata de cumplir ese plan. Sigue corriendo tu carrera. Vamos a caer, sí, vamos a caer. Vamos a fallar, sí, muchas veces, porque somos carne, pero Él nunca nos va a dejar. Él nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ok, bueno, vamos a seguir ahora con una meditación. Me pidieron que aparte de mi testimonio pudiera compartirles algo de la palabra de Dios. Y orando que Dios me diera un tema, algo que yo pudiera compartirles, hermanas. Hay algo que pasó recientemente, unos días, que me impactó y de cierta forma me dolió escucharlo. Precisamente esto de la explosión que yo les comento, uno de los pastores de aquí, de este país, dijo que mucha gente se había conmovido por todo lo que había pasado aquí, que mucha gente estaba de nuestro lado, echando porras, apoyándonos y deseándonos lo mejor, ¿verdad? Como país, como nación. En mi caso, hermanos, yo puedo decir que todos los hermanos y hermanas que nos mandaron mensaje, nos llamaron, hermanas, fue de tanta bendición ver que ahí están, que nos animan, que tienen palabras de aliento para sus siervos. Y fue como sentir un abrazo de todos sus. Me llegaron todas esas notas y diciéndonos, estamos orando por ustedes, no se desanimen, adelante. Pero cuando el pastor dijo algo que me sorprendió, que seguramente, espero que sea así, vienen de los no creyentes, me dolió mi corazón, porque él dijo, aunque hay mucha gente que está a nuestro lado y nos está echando porras y nos animan y nos dicen que vamos por buen camino, que adelante, que se va a levantar el país, hay otros que dicen,
es que se lo merecían. Cuando dijo eso el pastor, dije, ¿qué? ¿Hay gente que piensa de esa forma? Hay gente que de verdad, al ver el dolor de otros, lo que se le viene a la mente es juzgar y decir que la gente se lo merecía. De verdad, hermanas, me impactó mucho que quería yo llorar, porque dije, ¿cómo viendo el dolor de las familias y de todo lo que ha pasado, se atreven a decir, es que él se lo merecía? Me dolió, porque cuando Dios te da un corazón para el país al que te ha llamado, lo tomas como tu propia casa, ya es tu nación. Entonces era como que no lo entendí, ¿verdad? No lo entendía. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Porque dije, es que están juzgando. Ellos no viven aquí, ellos no saben lo que realmente pasó, ellos ni siquiera saben lo que el país ha estado sufriendo, no por meses, durante años. Y se atreven a hacer un juicio de esa forma. ¡Wow! Y precisamente días después en mi devocional leí algo que dije, aquí es como, es exactamente lo que está pasando y es lo que, cómo Dios usa versículos, ¿verdad? Para darnos respuestas. Dice Lucas 13, 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermana, independientemente de la nación en la que estés, yo soy mexicana, pero en todos los países hay problemas. Todos somos pecadores y por causas del pecado hay muchos problemas y hay muchas injusticias y hay muchas cosas que pasan en este mundo y que Dios permite que pasen para que se cumpla su palabra, para cumplir su propósito divino. Entonces, ¿cómo es? Aquí no lo está diciendo. ¿Ustedes piensan que son mejores? ¿Ustedes piensan que son menos pecadores? Dice Dios. No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Y dice al final, igualmente. Igualmente. Tal vez allá en los países donde están no pase una explosión, pero hay otro tipo de problemas que pasan. Mundialmente se vino la pandemia. Entonces, ¿cómo juzgar tan fácil? Y de eso es lo que quiero hablar hoy. Si yo te pregunto el día de hoy, ¿es prohibido juzgar? ¿Qué me dirías? Me contestaría sí, no. Vamos a ver lo que dice la Biblia, pero acompáñame en oración. Señor, gracias te doy por esta oportunidad de exponer tu palabra, de poder, Señor, ser de ánimo a mis hermanas, Señor. Permite que tu palabra pueda hablar, Señor. No mi pensamiento, no mi boca, no mi creencia, Señor, sino tu palabra. Que seas exaltado en cada cosa que yo diga y que sea guiada por el Espíritu Santo, Señor, para que me uses y mis hermanas puedan ser bendecidas el día de hoy. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanas, pues vamos a ver qué dice la Biblia y en algunos versículos. Y quiero decirte algo. Algunos cristianos han tomado un estandarte de que Dios nos ha mandado a amar y no juzgar.
Y yo entiendo el sentido que ustedes que quieren darle a esa frase. Pero si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? No es el 100% verdadero esa frase. Te voy a decir por qué, no te me espantes. Quiero que me entiendas, ¿ok? En verdad que no debemos condenar a los demás, ni juzgarlos injustamente, pero algunas veces será necesario en el transcurso de nuestra vida el juzgar conceptos, situaciones y personas. El Señor ha dado muchos mandamientos que no nos son posible guardar sin formar juicios. Es decir, algunas veces sí tenemos que hacer algunos juicios. Sí tenemos que evaluar las situaciones, evaluar algunas circunstancias, evaluar algunas personas, hacer algunos juicios. ¿Ejemplos de ello? Bueno, por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿verdad? Y cuando dice la palabra de Dios, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo vas a hacer un discernimiento de lo que es un buen profeta o no es un buen profeta? Eso es un juicio. Y Dios nos manda que lo hagamos, ¿cierto? Cuando Dios nos dice, por los frutos los conoceréis. ¿Eso es un juicio? Sí, de alguna forma es un juicio. Es decir, si una persona es cristiana va a tener los frutos del Espíritu, pero cuando una persona no conoce a Dios, obviamente sabemos que esa persona no es salva, por eso no puede tener frutos del Espíritu Santo, solo las personas que sí lo son. Entonces, nosotros por frutos del Espíritu Santo podríamos ver si esa persona anda en la carne o anda en el Espíritu. También cuando hay que escoger nuestras amistades, y entonces evaluamos y decimos, a ver, fulanita, perenganita, pues se dicen cristianas, pero no andan como cristianas, chismean, todo el tiempo se la pasan criticando, hablan del pastor, ¿verdad? Yo qué sé, de alguna forma sí tenemos que emitir un juicio y discernir que esas amistades no nos convienen. O cuando los papás, ¿verdad?, ya tienen hijos adolescentes y les dicen, yo no creo que esa amistad sea buena para ti. Y es muy común, ¿verdad?, decir que los chicos digan, no juzgues, no juzgues. Pero eso es como una defensa, un escudo, porque saben que es verdad lo que los papás están diciendo, porque se ve que esos chicos no andan en el espíritu, andan en la carne. Entonces estamos emitiendo un juicio. Cuando vamos a votar por nuestros líderes, nuestros gobernantes, tenemos que ver cuáles son, ¿verdad?, sus propuestas, y bueno, a veces dan mucho que desear, pero emitimos un juicio para poder decidir a quién le vamos a dar nuestro voto. Cuando elegimos a la persona que va a ser nuestro esposo, ¿verdad? Dios ya lo tiene de antemano, eso es lo que yo creo. Dios tiene a la persona que es para ti, pero cuando se te presentan algunas oportunidades o algunos pretendientes, ¿verdad? Tú, señorita, tienes que emitir un juicio y ver si realmente esa persona, aún siendo cristiano, es la persona que Dios tiene preparada para ti, y tienes que emitir un juicio. Entonces, hermanas, de alguna forma, es lo que les decía al principio, Dios no nos prohíbe el emitir juicios, pero estos juicios deben de tener ciertas características para saber si es bíblico o no es bíblico. Tiene que estar primeramente basado en el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es quien nos da ese discernimiento para decir, esta persona no está actuando conforme al Espíritu, sino en la carne. Entonces debemos ser guiados por el Espíritu Santo primeramente. Debemos ser guiados por la palabra de Dios.
¿Cómo vamos a que una persona, por decirse, que es un pastor, que es una persona con conocimiento bíblico, cómo vamos a saber si nos está diciendo la verdad o no? Pues comparándolo con la palabra de Dios. Eso es nuestra base para nosotros, para saber si esto es blanco, si esto es negro, ¿verdad? Y decir, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Estamos emitiendo un juicio. Entonces, por la palabra de Dios. El juicio tiene que ser por un propósito. Si solamente es por emitir el juicio, así porque sí y nada más porque se me ocurrió, pero no hay un propósito en ese juicio. Por ejemplo, decíamos el matrimonio, escoger las amistades. Hay un propósito, hermanas. No es como que, bueno, voy a emitir mi juicio así libremente. No, hay un propósito en el juicio en el que estamos emitiendo. Otro es hacerlo con amor y misericordia. Dios nos ha dicho que debemos amar a nuestro prójimo y vamos a hablar un poquito más de ello, pero necesitamos hacerlo con amor y misericordia, con compasión. Como Jesús se compadeció aquí con todos los pecadores, Jesús trató con tanta gente que a la vista de los hombres, del hombre, era gente perdida, hermanas. Pero Él no les hizo un juicio, Él los amó. Él tuvo misericordia. Pero el propósito de Jesús, al tener compasión de ellos, ¿verdad?, no juzgarlos, era precisamente porque quería salvar sus almas. Ahora, ¿cuál es la medida? Si emitimos un juicio, ¿cuál sería la medida para nosotros? Ya hablábamos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, tener un propósito, hacerlo con misericordia, con amor, con bondad, con pasión. La medida es Cristo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la mayoría de los juicios que nosotros emitimos no es realmente a la medida como es Cristo. Muchas de las veces es comparándolos con nosotros mismos o con otras personas, no con Cristo. Fíjate bien, vamos a Lucas 18, 9 al 14. Dice aquí, Lucas 18, 9 al 14. ¿De quién está hablando aquí? Tú vas a darte cuenta, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos, Jesús habló duro contra ellos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no les dijo hipócritas, víboras? Porque eran líderes que ellos no tenían un motivo, un propósito de que sus vidas fueran salvas, sino que era una forma de juzgarlos, era una forma de compararse, de que no estás a mi medida, tú no haces lo que yo hago, entonces tú estás mal. Jesús aquí está hablando de la justicia propia, el juicio y la condenación egoísta, sin misericordia, practicado por los escribas y fariseos. Su principal preocupación no era ayudar a dejar el pecado e ir en pos de la santidad, sino condenarlos a juicio eterno debido a las acciones y actitudes que no se ajustaban a sus propias tradiciones mundanas creadas por ellos mismos. Es decir, los fariseos juzgaban no en sí a las escrituras, no en sí para que la persona fuera salva y cambiada de su pecado, sino que juzgaban
¿verdad? Por las tradiciones y por las cosas que ellos creían que así debería de ser, y era la forma como ellos juzgaban a la gente. Por eso Dios les dice, Jesús les dice, hipócritas, porque sus corazones estaban llenos de pecado, estaban llenos de orgullo. Es entonces, hermanas, cuando hacemos entonces un mal juicio. Ya veíamos al principio, sí, hay ocasiones en que Dios nos va a permitir emitir un juicio. Cuando los dice, por ejemplo, también cuando dice, necesitan discernir quiénes son ovejas y quiénes son lobos rapaces, ¿verdad? Porque a veces hasta en la iglesia hay gente que quiere hacer división, que quiere causar mal, que puede pasar cosas muy graves si no separa a esas personas, ¿ciertos? Incluso, hermanas, hay un libro de los jueces, así se llama, jueces. ¿Por qué? Porque estableció a los jueces para que ellos pudieran discernir y juzgar entre el pueblo de Dios. Y Dios ha establecido siempre las autoridades que deben de tener este rol, ¿verdad? Nuestras autoridades en nuestra iglesia, nuestros pastores, los líderes que Dios ha puesto ahí, de alguna forma para a veces el poder confrontar a algún hermano que está en pecado. Pero eso no quiere decir que todos los cristianos, ¿verdad?, tengamos el derecho a juzgar a cualquier persona por cualquier cosa. Ya decíamos cuando sí es posible nosotros poder emitir un juicio. Ahora, vamos a Romanos 2:1. Dice, por lo cual es inexcusable, oh hombre, ¿qué eres tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos 2:1. Hermanas, somos tan dadas, no estoy hablando del juicio correcto que ya vimos que podemos emitir, estoy hablando de que la mayoría del tiempo no es un juicio correcto, es un juicio que Dios condena. Cuando nosotros juzgamos a nuestras autoridades, cuando nosotros etiquetamos a nuestro pastor, a la esposa del pastor, a los líderes de la iglesia, y tan a la ligera empezamos a criticar y a juzgar y decir, es que esto pasó por esto y esto y esto, como si nosotros viviéramos ahí a su lado y supiéramos el 100% de cómo es la circunstancia, el problema, que somos tan ligeras para poder juzgar. Cuando juzgamos a nuestras autoridades, estoy hablando de nuestros gobernantes. Hermana, yo sé que no tenemos ni para dónde hacernos a veces, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La Biblia no nos manda a juzgar a nuestras autoridades, a nuestro gobierno. La Biblia nos manda orar por nuestro gobierno. Sí, vamos a emitir un juicio cuando demos nuestro voto por nuestros gobernantes, pero una vez que Dios ya los estableció, pues tenemos que orar por ellos. Eso no quiere decir que si ellos emiten leyes o emiten cosas que van en contra de la palabra de Dios, nosotros tengamos que obedecer. No me malentiendas, lo que yo estoy diciendo es que mucha gente a veces en redes sociales, a veces donde ellos pueden, hablan mal de nuestros gobernantes nada más porque quieren descargar su frustración, quieren descargar su enojo y lo hacen, pero no oran por ellos. Es cuando entonces sí estamos haciendo mal juicio. Y dice la Biblia que nosotros mismos nos estamos condenando. Cuando nosotros juzgamos a nuestros padres, hay mucha gente que descarga su amargura y le echa toda la culpa de su forma de vivir, de sus problemas, a sus padres. Es que mi papá fue un borracho, es que mi mamá no atendía a mi casa, es que me golpeaban, es que, sí, hermanas, yo creo que hay muchas cosas que nuestros padres no hicieron de forma correcta, pero eso no nos da el derecho de juzgarlos.
tal vez nos pueda ayudar para a lo mejor el poder compartir algún testimonio y de cómo Dios usó eso para ser de bendición a ti. Pero el simplemente por despotricar y por sacar tu amargura y porque todo el mundo sepan que porque tú sufres tanto, tus padres son los culpables, hermana, estás haciendo pecado, estás juzgando. Lo hacemos a veces con nuestro esposo, cuando no cumple tus expectativas o no hace las cosas como crees que deberían de hacerse. Entonces emitimos juicios, a veces no los hablamos, pero sí los pensamos. Pero no, muchas de las veces lo expresamos a ellos con palabras o con comentarios, con cosas hirientes. Es que él no me ayuda en la casa con los quehaceres, con los niños, porque tal vez no me ama, ¿verdad? Y emitimos un juicio. O es que él no hace esto como lo hace el pastor, probablemente porque no es lo suficientemente espiritual, porque a él le falta madurar espiritualmente. Emitimos un juicio. Y no hay un propósito, no está cumpliendo lo que dijimos al principio. Es importante entender, hermanas, que no debemos de tomar a la ligera esto. No debemos de enjuiciar a una persona por las circunstancias, por lo que pasa, cuando dice la Biblia que solo Dios conoce los corazones. Dios pesa los corazones, Dios sabe lo que hay dentro de ellos. Por eso también tenemos que tratar de evitar de hacer juicio con nuestros hijos. No porque son nuestros hijos, ellos merecen escuchar cosas como, es que tú eres un mentiroso, es que tú eres un malcriado, es que tú y tú, ¿verdad? Y ponemos etiquetas y enjuiciamos a nuestros hijos. Pues discúlpame que lo diga, hermana, pero mucho de lo que son nuestros hijos es por nuestra responsabilidad como padres, porque no los hemos creado, no los hemos educado en casa, no les hemos dado la palabra de Dios, no les hemos enseñado que el temor a Dios es lo principal y no les hemos enseñado sobre todo con nuestro ejemplo. Entonces tampoco eso nos da derecho de juzgar a nuestros hijos. No nos da derecho de juzgar a nuestros hermanos en la fe tampoco. Muchas de las veces las pláticas que a veces uno escucha en las iglesias entre hermanas y a veces llegan con la excusa de, ay, por favor, ora por fulanita porque fíjate que está pasando esto. ¿Cómo ves tú? Yo que ella no, lo haría diferente y bla, 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 empiezan a hablar. Y sin querer, a lo mejor no lo haces intencional, hermana, pero estás juzgando, como si tú vivieras con esa persona y te enteraras de toda la situación, ¿cierto? Debemos ser cuidadosas cuando nosotros hablamos, cuando nosotros opinamos y juzgamos. Dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:3, seguido en esto, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lamentablemente, las personas que más critican, que más emiten juicios, son las personas que tienen más cosas por cambiar en sus vidas. Por eso dice que mucha gente, ¿verdad?, tiene o se piensa de esta manera, que lo que tú hablas es poco a comparación de lo que tú haces. Lo que tú haces habla más fuerte de lo que tú realmente estás diciendo con palabras. Si tú eres una persona dada a hacer juicios, a criticar, hermana, creo que te estás viendo más mal que esa persona a la que tú estás juzgando. En Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?
Es cuando tenemos y se nos cae el 20 y dices, híjole, Señor, si es cierto, yo estoy diciendo tal cosa y yo tengo esto que cambiar. Tienes ahí una bigota ahí en tu ojo, ¿verdad? Que a la ligera estás juzgando a tu hermano. Yo creo, hermanas, que la mayoría de las veces que cuando uno emite un juicio, la balanza se va a un mal juicio, a un juicio no bíblico, a un juicio de orgullo, de egoísmo, de soberbia, porque nos queremos ver más espirituales, más sabios, más inteligentes, nos queremos ver más como personas más morales, más cercanos a Dios. La mayoría de las veces es de esa forma. Y fíjate que Dios nos dice que debemos de amar a otros como a sí mismo. ¿Qué dice Dios en Mateo 22, 36 al 40? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando uno quiera abrir la boca, hermanas, y hablar para emitir un juicio, piensa, me gustaría que otra persona hablara como yo estoy hablando de él. Dirías, este problema es tan grande que yo no puedo hablar de ello porque sé que va a causar dolor a otras personas. Esto que voy a hablar va a ser de edificación o va a ser de perjuicio a la gente que está escuchándome. ¿Cómo va a afectar mi testimonio si yo hablo o digo estas palabras, lo que pienso, y cuando emito mi juicio? Dice la Biblia que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil, hermanas, qué difícil. Pero así nos lo pide el Señor. Después, y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto en Colosenses 3:14. Y con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Hermanas, sí es posible que nosotros emitamos un juicio, ya lo vimos, en base al Espíritu Santo, en base a la palabra de Dios. El juicio tiene que hacerlo propósito, hacerlo con amor y misericordia. La medida es Cristo, no en uno propio. Debemos de tener conocimiento de las circunstancias del problema para nosotros poder emitir ese juicio, porque no podemos emitir a la ligera, es de todo lo que hemos estado hablando. Si es en base a eso, podríamos orar y pedir sabiduría de Dios para emitir ese juicio, que es bíblico, que es permitido por Dios. Pero cuando no tiene estas bases, no tiene estos puntos, hermana, deséchalo. Es un juicio que no le agrada a Dios, es un juicio que va en contra de lo que Él nos ha pedido, amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Creo que de este pecado, hermanas, nadie nos libramos. Es algo que es muy común en nosotros y que a veces se nos vienen a la mente, ¿verdad? Pensamientos que nos hacen ahí telarañas, nos hacen cosas que nos hacen emitir juicios que la verdad van para ser más destructivos que constructivos. Eso no quiere decir que alguna vez, ¿verdad? Si se te presenta la oportunidad con algún hermano, con algún amigo, y tienes que ir y hablar con él y tratar de darle un consejo y decirle, mira, creo que por ahí no va la cosa, te aconsejo mejor que hagas esto, creo que no estás haciendo lo correcto. Dios nos pide que hagamos eso, pero siempre en base a la palabra de Dios, siempre guiados por el Espíritu Santo y con conocimiento para poder hacerlo.
¿Ok? Espero que haya sido de bendición esto que les compartí y así como también mi testimonio. Me comentaba la hermana Lorenita que si tienen alguna pregunta, bueno, pues ahorita sería el tiempo de contestar. Si alguien quisiera preguntar, si alguien tiene alguna duda y si me es posible, con todo gusto contestamos. A ver, voy a ver por aquí, si alguien por acá... pues creo que no, tal vez porque hablé mucho, ¿verdad? Ya no hay nada que preguntar. Pero si hay alguna pregunta, saludos a todos por allá, saludos a las hermanas que estuvieron viendo. Gracias, hermanas, por estar aquí apoyando, ¿verdad? Y en ver la transmisión. Y gracias por dedicar un ratito de su tiempo a escucharme y aprender juntas de la palabra de Dios. Gracias, gracias. Pues creo que no. Hasta ahorita no veo ninguna pregunta. Vamos a dar unos segunditos. Si no, pues ya para terminar la transmisión y poderla parar. Ya hablé bastante. Ya quiero escucharlas a ustedes. Gracias, hermana Lorenita. Gracias por su invitación. Le mando saludos. Ok. Pues parece que no. No veo ninguna pregunta. Bueno, alguna pregunta que a veces me hacen, y esto se los comparto, es que ¿qué tal está la comida por acá? ¿Saben qué, hermanas? Es muy rica. Es muy sana, comen muchos vegetales. Nosotros como mexicanos sí comemos vegetales, ¿verdad? Pero aquí es mucho que comen vegetales, verduras. Eso me gustó mucho, porque a mí me gustan mucho las ensaladas. Pero es una comida muy sana y muy rica. Este país tiene la fama de ser el mejor en gastronomía en el Medio Oriente. Entonces cuando yo vine y dije, guácala, que voy a probar cosas que yo no sé, ¿verdad? Y que no conozco. La verdad, nunca he sido quisquillosa para la comida, pero yo sí tenía así como que mis preocupaciones. Pero no, es muy rica, muy saludable, diferente. Por ejemplo, aquí no encuentras maíz, algo que extraño. Chile tampoco, muy poquito en ciertas comidas, pero es otro tipo de chile, no como lo que nosotros comemos, pero es muy rica. Lo más extraño que he comido aquí, y créeme que no me disgustó, pero tampoco como que me encantó, pero fueron caracoles. Me comí unos caracoles, así tal cual, los sacaba de su caparazón y nos los comíamos con una salsita que preparaban. Es lo que no, lo más extraño que pude haber comido acá. También comen carne roja cruda. La preparan con ciertas especies, eso sí, no lo he comido porque tengo miedo de que alguna bacteria o algo ande en la carne allí, ¿verdad? Sí lo probé una vez, ya recuerdo, sí lo probé una vez, pero era en casa de una familia que conocíamos, no era en un restaurante. Entonces yo sabía como ellos, ¿verdad? Pues cuidan mucho su higiene y todo en lo que es la preparación de alimentos y lo probé. Tampoco como que me encantó, pero tampoco así como que guácala, tampoco. Entonces comí eso. Sí, ¿alguien más? Dice una hermana que nos gusta saber un versículo que ha sido de ancla a su vida. ¿Sabes qué? Siempre no tengo así como que un versículo favorito de toda mi vida y para todo tiempo. No. Pero sí, algo que me ayudó mucho, que realmente Dios usó mucho, y déjame
lo busco rápidamente. Por eso no soy muy buena en lo que son las citas, pero cuando yo estaba, la verdad, muy cargada, porque yo iba a dejar a mi familia, iba a dejar a mis papás, mi iglesia de 29 años, era como... yo sabía que Dios me iba a dar la gracia, ¿verdad? Que Dios me iba a ayudar, que me iba a sostener, que Dios iba a darme esa gracia, ¿verdad? Esa fuerza. Y la verdad aquí tengo perdida la cita, y es un versículo que uso mucho, pero a ver, no lo tengo aquí, perdón, pero es el versículo que dice, el que no dejare a padre o madre no puede ser mi discípulo. Eso para mí, y si lo tienen por ahí, me dan por favor la cita, pero ese versículo era para mí como un ancla, porque yo decía, es cierto, Señor, yo aunque amo mucho a mi familia, aunque amo mucho a mi iglesia, definitivamente te amo más a ti. Y si tú me estás mandando que yo vaya a aquel lugar lejano, al otro lado del mundo, yo sé que tú me vas a dar la gracia para yo poder soportar y yo poder estar en ese lugar, lejos de mi familia y lejos de mi iglesia. Y Dios me dio ese versículo. Sabes que si tú no estás dispuesta a dejar padre, madre, casas, propiedades, todo, tú no eres digna de ser mi discípulo. Y eso me cargaba tanto a mí, porque decía, no, Señor, yo sí te quiero servir, yo sí quiero ser tu sierva. Y ese fue una de mis anclas. Pero así como ese versículo, ha habido otros que han impactado mi vida. Y créeme que muchas hermanas me preguntan, misioneras, me dicen, oye, ¿ya te dio el homesick? Sí, eso es cuando te da así como la tristeza profunda, cuando pues te apachurras y estás un tiempo así muy, muy cargada, muy triste, porque te sientes sola, porque, ¿verdad? Y yo le digo, pues no, hasta la fecha, no. No quiere decir que no me vaya a pasar, pero pues ya son 2 años, ¿verdad? Y no me sentí realmente. Pero yo creo que fue mucho que Dios tuvo misericordia de mí. Y yo le pedía tanto al Señor por eso, que gracias a Dios no hubo un tiempo difícil donde realmente yo estuviera muy triste, ¿verdad? Depresiva en ese aspecto, y que estuviera de esa forma. Dios me dio de su gracia, y ese es un versículo que me ayudó mucho. Más preguntas. ¿Su comida favorita de ese lugar? Hay varias. Fíjate que hay unas ensaladas, te decía que me gustan mucho las ensaladas. Hay muchas ensaladas aquí. Una se llama el tabule. Haz de cuenta que es perejil, jitomate, cebolla, limón, y es muy rica, muy fresca en el tiempo de calor. El tabule es muy rico. Hay otra que es fattoush, también me gusta muchísimo. No sé por qué a mi familia le gusta más el tabule, pero el fattoush es riquísimo también. Es con muchos vegetales, con ciertos aderezos, con jugo de granada. Te le pones poquito y sabe riquísimo. Hay uno que se llama arroz y pollo, que es como un revoltijo de arroz y pollo. Lo revuelves con algunas especies. No es difícil, pero me gusta mucho la combinación. Realmente hay muchas. Hay uno que se llama mujille. Es una planta que es muy conocida aquí, pero se da solamente en cierta época del año. Yo no la he visto en México,
pero la hacen muy rico, muy rico. No, de verdad que hay muchos platillos muy ricos, pero yo como fan de las ensaladas, eso sería para mí lo más rico. El hummus, ¿han probado el hummus? Yo lo he probado muchas veces en México y nunca he probado uno tan sabroso como el que hacen aquí. Realmente, no sé por qué si tenga que ver con los ingredientes o qué cosa, pero aquí es 10 veces mejor. Sí, a ver, otra pregunta. Pues creo que nada más, ¿verdad, hermanas? Gracias a Dios, hermanas, por todas las que me mandan saludos y que fue de bendición. Gracias, gracias. ¿Extraño mi iglesia? Sí, sí extraño mi iglesia. En mi testimonio, ¿verdad? Les comentaba un poquito y hace ratito que sí, mi iglesia, mira, la iglesia donde estamos trabajando es una iglesia muy hermosa. Los hermanos nos han recibido con los brazos abiertos. Podemos decir que ya son parte de nuestra familia. Pero no hay, obviamente hay cosas que son muy especiales en tu iglesia y que nunca vas a dejar de extrañar. Entonces, estoy en constante contacto con mis hermanas de la iglesia a través de las redes sociales. Nosotros como familia escuchamos los servicios de nuestra iglesia en México, los servicios de la mañana, porque para nosotros ya es la tarde, tenemos 8 horas de diferencia. Entonces allá en México, si ahorita son, no sé qué hora es en México, pero aquí ya es la madrugada. Entonces, por esa diferencia de horarios, estamos 8 horas adelantados. Nosotros vemos el culto de la mañana, nosotros lo vemos aquí en la tarde y eso me ayuda a no extrañar tanto mi iglesia. Gracias a Dios, hermana Andrea Nieto, saludos. Gracias a todas las que están enviándome saludos. A algunas las conozco, a algunas otras no, pero algún día espero conocerlas, ¿verdad? Y poder platicar con ustedes ya en persona. Gracias a Dios, hermana Sanguipe Gipse. Bueno, creo que ya me callo, ¿verdad, hermanas? Ya. Hermanas, fue una gran bendición estar con ustedes, de verdad. Gracias por todo lo que, los bonitos comentarios que hacen. A ver, aquí hay una última pregunta. Dice, ¿garbanza se come por allá? Sí, el garbanzo es muy popular. Aquí el que te decía hummus es como un puré de garbanzo. Le pones aceite de oliva con limón. Sabe riquísimo. Decía que el hummus, el puré de garbanzo, no lo he probado en otro lugar. Igual, aquí es muy rico. Sí. Bueno, pues gracias, hermanas, por todo lo que, por su apoyo, gracias por su atención, gracias por el haber escuchado el día de hoy y conocer un poquito más de su sierva que está aquí en Medio Oriente. Por favor, sigan orando por nosotros, por nuestra familia. Les comentaba, tengo 3 hijos, mi esposo, que Dios nos siga iluminando en este lugar, que Dios nos use para que otras personas puedan venir a sus pies. Que nos ayuden a orar por el árabe, que es mi coco, ¿verdad? Es algo, aparte de la edad ya tampoco me ayuda, hermana, hay mucho que memorizar y batallo, pero yo sé que Dios nos va a dar la capacidad y en su debido tiempo nos va a ayudar a dominarlo y a poder hablarlo. Por favor, Dios les bendiga. Saludos a todas sus familias, sigan orando por favor por nosotros y espero verlas en alguna otra transmisión. Por favor, cuídense mucho en esta pandemia, en tantas cosas que están pasando alrededor del mundo. No nos queda más que confiar en Dios y en orar
y pues estar, ¿verdad? Fieles en nuestras carreras. Dios les bendiga, hermanas. Saludos a todas. Las quiero mucho. Bye, bye.